El título de este mensaje es así: donde terminan las excusas, comienza la fe. Y es que existen etapas en nuestras vidas que no sabemos explicar muy bien cómo hemos llegado hasta aquí. Paramos un momento para reflexionar y decimos, oye, ¿cómo he llegado hasta el momento donde me encuentro, en esa etapa de mi vida? ¿En qué momento, qué momento pasó o qué es lo que ha pasado y que me ha hecho llegar aquí, ¿no? Existen otras etapas que ni siquiera sabemos dónde estamos. Vamos viviendo la vida y haciendo lo que salga al día. No tenemos propósito, no tenemos plan, no tenemos dirección, simplemente vivimos por vivir. Entonces no sabemos en qué etapa de nuestra vida estamos. Y los días pasan y no sabemos muy bien por qué hay tantas cosas en nuestras vidas. Y algunas veces yo pienso que son un cúmulo de estas mismas cosas que nosotros no sabemos explicar. Y decimos, wow, he llegado aquí por situaciones, por cosas que fueron pasando en mi vida y que ni siquiera yo sé muy bien por qué han pasado. Pero una cosa es cierta, estás donde estás, independiente de lo que haya pasado. Hoy estás aquí. Y eso es lo importante, eso es lo que quiero que te centre en esta mañana. Hoy estás aquí. No estás en un funeral, no estás en una fiesta, no estás en un náufrago, no sé cuántas cosas podrían pasar. Ahora, estás aquí en la iglesia. Y eso es lo que quiero que te centres en esta mañana. Ah, es que fulano me dijo que la vida era sencilla, que apenas tenemos que esforzarnos. A veces sí, cuando miramos el estereotipo de esa persona, cuando miramos a esa persona a lo mejor por las redes sociales o lo que esa persona quiere mostrar a nosotros. Y podemos pensar que realmente la vida para esa persona es una vida fácil y sencilla. Pero yo te aseguro que la vida no es fácil, la vida no es sencilla. Principalmente cuando tiene enemigos en tu contra. La realidad de esas personas que afirman ser que la vida es sencilla es totalmente diferente a lo que viven. La realidad interna es diferente a lo que aparenta tener. Tienen fama de estar vivos, pero están muertos. Tienen fama de vivir la vida, pero están muertos. Pero no quiero como hacer una diferencia como en plan nosotros y ellos. No, no, es todos nosotros. Lo que aparentamos vivir algo y afirmamos, no, así, así, y luego después en nuestras casas estamos destrozados, estamos sin saber qué hacer con nuestra vida, no sabemos qué paso dar. Y para eso eso no es un problema de las personas que están en el mundo, es un problema real que nos encontramos aquí, también en la iglesia. Y a lo largo de mi vida, yo he puesto mi confianza en personas que solo me hicieron daño. Personas que pensaban en ellas mismas y daba igual lo que tenían a su alrededor, daba igual la persona que tenía al lado. Hoy os compartiré una etapa de mi vida que yo no entendía muy bien lo que Dios quería de mí y estaba confuso entre venir a España o quedarme en Brasil. Tranquilos que no es ninguna batallita, ¿vale? Que ya llegará el tiempo de que yo cuente mis batallitas ya cuando sea mayor. Es solamente un ejemplo que encaja muy bien al mensaje que el Señor tiene para nosotros en esta mañana.
Y la verdad es que yo no encontraba mi lugar y tampoco sabía dónde tenía que llegar, a dónde tenía que ir. Pero una cosa yo tenía claro, que yo quería servir al Señor, que yo quería obedecer lo que pone en la Biblia. Pero es muy difícil saber lo que Dios quiere de nosotros, a dónde tenemos que ir si no leemos la Biblia. Si solamente nos alimentamos de los predicadores de TikTok, si solo nos alimentamos de los predicadores de YouTube, de Instagram, si nosotros no nos acercamos a la Biblia para leer, si no hablamos con Dios, lo que al final es lo que me han dicho, no lo que yo estoy viviendo. Y la verdad, hermanos, no tenéis idea, los que habéis tenido una experiencia como esta, seguramente sabréis lo que estoy hablando, pero los que no han tenido, hay situaciones en la vida que tú buscas una respuesta y te acerca a la Biblia y tú lees un texto, por más que hayas leído otras veces, ¿vale? Hayas leído, hayas escuchado en predicaciones incluso, hayas visto, pero en ese momento tú coges la Biblia, la lees y tú dices, no puede ser, no puede ser que eso estaba en la Biblia. Es que no me lo creo. No puede ser que ese texto es para mí. Es que si cambia Moisés por Emerson, madre mía, es que es mi vida. Es que es para mí. En nuestros días actuales tenemos tanto entretenimiento que es difícil, no, casi imposible escuchar la voz de Dios. Acercarnos a la Biblia, leer y que Dios nos hable. Y una de estas veces que he cogido la Biblia, pues buscando esta respuesta, buscando un camino, el Señor me lo concedió. Esto ocurrió varias veces y sigue ocurriendo. Y es importante que siga ocurriendo en momentos como estos. Pero este momento fue muy importante para mí, porque marcó un paso importante que yo tuve que dar en mi vida. Así que veamos Éxodo y vamos a leer del Éxodo 4, vamos a leer del versículo 1, perdón, el versículo 10 y luego del 13, el 13 y el 14. Dice así, eso es el relato de Moisés, ¿vale? Cuando Dios llama a Moisés y le dice, oye, tienes que ir a volver a Egipto, de donde había huido porque había matado una persona. Y después de mucho tiempo, pues Dios habla a Moisés para decir, oye, tienes que ir para liberar mi pueblo de toda aquella esclavitud, todo ese peso que están viviendo allí y tienes que liberarlos. Entonces, Dios pone una serie de argumentaciones, y tiene que hacer eso, eso, aquello, otro, y esas son las respuestas de Moisés, ¿vale? Yo solamente he destacado estos versículos porque son las respuestas que Moisés dio a Dios, ¿no? El versículo 1 dice así, sin embargo, Moisés protestó de nuevo, ¿qué hago si no me creen o no me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor nunca se te apareció? Versículo 10. Pero Moisés rogó al Señor. Oh Señor, no tengo facilidad de hablar, de palabra. Nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Versículo 13 y 14. Pero Moisés suplicó de nuevo. Te lo ruego, Señor, envía a cualquier otro. Entonces el Señor se enojó con Moisés y le dijo, de acuerdo, ¿qué te parece a tu hermano Aarón, el levita? Sé que él habla muy bien. Mira, ya vine en camino para encontrarte y estará encantado de verte. Cuando leí este pasaje, por primera vez sentí como Dios me hablaba de una forma muy directa, como ninguna otra, porque en este momento estaba por venir a España o seguir en Brasil. Justo en ese momento cuando yo estaba meditando acerca de
de ese versículo. Y justo coincidía que yo tenía que presentarme a la mili. No sé si sabéis, pero en Brasil los hombres están obligados a presentarse a la mili. No significa que va a hacer la mili, pero están obligados a presentarse, ¿vale? Y después de hacer todos los procesos de la mili, yo dije, Señor, si quieres que me quede en Brasil, entraré en la mili. Pero si no, entiendo que tengo que ir a España. Y fijaros que después de 15 años soy pastor en España. Así que ya sabéis ya lo que ha pasado, ¿no? Pero este pasaje en ese momento parecía haber sido escrito para mí. Y, y es curioso porque incluso en portugués, cuando yo no sé si sabéis, pero yo aprendí a predicar, a compartir, a hablar aquí en público en español. En portugués me cuesta muchísimo predicar en portugués porque me pongo más nervioso y antes de conocer al Señor, antes de dar ese paso, yo me ponía casi a tartamudear cuando hablaba en público, ¿no? Y entendí ese momento como que los nervios que me ponía y como que yo decía, wow, es que algunas características, algunas cosas que encajan perfectamente conmigo, ¿no? Pero el Señor estaba hablando ¿a quién? A Moisés, ¿verdad? Pero como entendemos que la palabra de Dios no tiene tiempo ni apellido, entendemos que por más que haya pasado a esa persona, también esa palabra sirve para mí, después de más de, yo qué sé, más de 3000 años. Sentía como que Dios me estaba confrontando en este momento, rompiendo con todas las excusas que yo le ponía y dejándome sin elección de hacer lo que en el fondo yo sabía lo que tenía que hacer. Y eso es lo que yo he notado, que al final nosotros vamos poniendo excusas, vamos poniendo pegas, vamos poniendo eso, pero al final nosotros sabemos lo que tenemos que hacer desde el principio. Lo que pasa es que no queremos dar ese paso, ya sea por temor, por miedo, por X razones. Pero en el fondo, desde el principio, yo sabía lo que tenía que hacer, pero no quería hacerlo. Hasta el momento que se me agotaron las excusas. Hermanos, pase lo que pase, nunca podremos huir de la voluntad de Dios. Y si dudas, recuerda la historia de Jonás, que tuvo que mandar un gran pez para una ballena, no, un gran pez para tragar a Jonás. Y lo que he notado también es que el que pospone la voluntad de Dios, el que va posponiendo y pasando el tiempo, pasa los años, al final vive una vida frustrada y amargada, arrepentido de no haber dado el paso en aquel momento que debía dar. Vamos a ver otro pasaje que se encuentra en Jeremías, capítulo 1, del versículo 4 hasta el 8. Este otro pasaje también que el Señor me ha hablado de forma muy personal y que me ha ayudado para llegar a donde estoy hoy. Jeremías capítulo 1, de versículo 4 hasta el 8. El Señor me dio el siguiente mensaje. Te conocí aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes que nacieras te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh soberano, respondí, no puedo hablar por ti. Soy demasiado joven. No digas, soy demasiado joven, me contestó el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Y después de reflexionar durante tiempos y años acerca de este pasaje, cuanto el de Moisés, tanto este, ¿qué diferencia hay entre la excusa de Moisés y la excusa de Jeremías? Yo creo que ninguna. Al final,
ambos se centraron en su condición humana, en sus limitaciones. Aunque Moisés ha sido un poco más osado que Jeremías. Ha estado insistiendo hasta el final para que el Señor no contara con él, no le eligiera. Pero Dios tuvo mucha paciencia con Moisés, pero conmigo también. Ahora bien, ¿sabéis otra diferencia que hay entre esos dos llamamientos? El llamamiento de Moisés y el llamamiento de Jeremías. Si conocéis un poco la historia de Moisés, podéis llegar a esa conclusión. Y según el llamamiento de Jeremías, pues está en la evidencia, en la excusa que él pone. ¿Cuál es? La edad. ¿Sí? Moisés, cuando mata el egipcio y huye a Madián, ¿no? Él tiene alrededor de 40 años. Luego pasan otros 40 años allí pastoreando y el Señor pues se revela a él y le llama. Moisés ya tenía alrededor de 80 años. Se cree que tenía cuando Dios le llama. Pero ¿sabéis cuántos años tenía Jeremías aproximadamente? Entre 17 y 25. Hay una diferencia muy grande entre todo lo que ya había vivido Moisés y lo que había vivido y estaba viviendo Jeremías. Ahora sabéis por qué Moisés pone más excusas que Jeremías, ¿verdad? Cuantos más años acumulamos, más responsabilidades iremos teniendo, más cosas vamos añadiendo a nuestra vida y por ende es más difícil soltar, abandonar, dejar todo atrás para hacer la voluntad de Dios. Pero se equivocan los que creen que la edad es la base y el mayor problema en esta comparación. No es la edad el problema aquí. Porque Moisés, quizás, y yo diría que sí, fue una figura mucho más importante que Jeremías. Dios usó a Moisés de una forma que no ha usado a Jeremías. Así que no se trata de la edad, en definitiva. Y el propósito de este mensaje no es exponer a nadie, ni mucho menos decir que uno por tomar la actitud antes que otro más joven tiene más credibilidad, más importante, superior o que va a vivir. No, 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 para nada. El principal propósito es romper con las excusas que te impiden hacer la voluntad de Dios. Romper con las excusas como rompió Moisés, Jeremías y Jonás. Y no importa tu edad, porque la pregunta que se nos plantea en esta mañana es, ¿hasta cuándo seguiré diciendo que tengo que bañar a mi pez al Señor? Son excusas que aparentemente pues, pueden ser válidas, pero son absurdas para el Señor. Hermanos, el mundo cristiano no es una broma. La vida pasa, el tiempo pasa para todos. Y cuanto más tardamos en dar un paso, más nos cuesta entender lo que Dios quiere de nosotros. Y meditando acerca de eso, se me vino el pasaje donde Jesús
habla a esas personas que ponen excusas. Yo diría no excusas, pero en realidad son excusas, pero son excusas válidas. Entenderme el concepto. Ese pasaje se encuentra en Lucas, capítulo 9, del versículo 57 al 62. Dice así: mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús: te seguiré a cualquier lugar que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. Dijo a otro: ven, sígueme. El hombre, ¿qué hizo? ¿Lo rechazó? ¿Lo rechazó? No, lo aceptó, ¿verdad? El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. ¿Es algo válido? Claro que sí. ¿Es algo que todos haríamos? Por supuesto que sí. Pero Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, sí, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. Hermanos, seguir a Jesús, seguir a Cristo, vivir el llamamiento del Señor, dejar todo para seguirle, es un precio muy alto que tenemos que pagar. Y sabe una cosa que yo me he dado cuenta, que no todos estamos dispuestos a pagar ese precio. Cuando por fin dejé las excusas a un lado y decidí venir a España, sabiendo que iba a venir aquí, muy probable moriría en este país. Espiritualmente hablando, yo sentía como estaba enterrando a mis familiares, a mis familias allí. No que estaban muertos, pues están muertos para mí, para nada. Pero yo entendí que en ese momento yo estaba enterrando a mis familiares. Y cada vez que yo hablo con mi abuela o con mi abuelo, hablo como si fuera la última vez. Porque ese fue el precio que yo tuve que pagar. Ser extranjero y sujetarme a lo que Dios quería para mi vida. Y no lo lamento, no lo digo con tristeza. Lo digo con alegría porque he superado ese proceso y seguiré superando otros más. Pero yo tuve que pagar ese precio. Hermanos, si Cristo no es el primero en tu vida, si Cristo no es el foco y la base de tu vida, las excusas seguirán siendo superior a nuestro llamamiento, a la voluntad de Dios. Y seguramente cuando pasen los años, lamentarás de no haber dado el paso en ese momento que estabas sin duda, que estabas deseando, tenía todavía ese vigor, esa valentía, estabas dispuesto a hacerlo. Cuanto más años pasen, cuanto más tiempo pasa, más cuesta arriba se nos hace. Más tenemos que sacrificar. Yo he decidido pagar un precio y lo seguiré pagando hasta el último día de mi vida.
Pero Moisés, Jeremías, Jonás, Job, Oseas, José, los apóstoles y nuestra mayor inspiración, Jesucristo, también han tenido que pagar un precio. La pregunta que concluyo este mensaje es, ¿estás dispuesto a pagar el precio para seguir a Jesús? ¿Estás dispuesta a pagar el precio para que Cristo viva en ti? Y otra pregunta es, ¿qué precio estás pagando actualmente? Si has dado ese paso, si has decidido pues seguir a Cristo, tienes que estar pagando un precio. Hermanos, no hay vida cristiana sin estar pagando un precio. No importa tu edad, no importa todo lo que ha pasado en tu vida. Lo importante es que es cuando, en qué momento dejarás las excusas a un lado para pagar el precio de seguir a Jesús. Olvidaros que Jeremías era joven y que Moisés era mayor y que da igual olvidaros porque no importa la edad, no importa la circunstancia. Lo que importa aquí es cuándo vas a decidir dejar las excusas a un lado y seguir a Jesús. Te digo de antemano, no es fácil. Oye, pero tampoco imposible. Yo soy una prueba de eso. No es fácil, pero tampoco imposible. Lo único que el Señor quiere de ti es que haga como Isaías hizo. Aquí estoy. Cuenta conmigo. Pero que no lo haga como hizo esa persona. Aquí estoy, acepto, pero esta palabrita, pero, condiciona el llamamiento de Dios para ti. Condiciona la voluntad de Dios para ti. Es como si tú estuvieras diciendo, vale, Señor, tú me estás llamando, tienes un plan perfecto, pero yo tengo otro mejor. Yo tengo uno que no es tan aburrido, que tampoco hay que cargar una cruz tan grande. Hombre, no sé si habéis visto el dibujito ese que va cortando la cruz, ¿no? Que va llevando la cruz y todos van llevando una cruz enorme y va cortando la cruz para que la cruz se le haga más ligera y va llevando, realmente va llevando una cruz. Pero llega un momento que tiene que cruzar un precipicio y la cruz que al principio él cargaba era justo el tamaño para cruzar el precipicio que le llevaría a la vida eterna. Como no lo llegaba, ¿qué le ha pasado? Ha estado todo el tiempo cargando una cruz, pero ha estado perdiendo su vida. Con la excusa que, no, si yo estoy cargando una cruz, pero oye, no tan pesada como esta gente, que a esa gente se le está yendo la pinza. La vida cristiana no es sencilla, no es fácil. Cuando nosotros nos hacemos cristianos, ¿vale? Automáticamente, de forma inmediata, cuando Cristo entra en nuestra vida, de forma inmediata, ganamos tres enemigos: el mundo, el diablo y nosotros mismos. Y cuando nosotros nos damos cuenta de eso, decimos, uff, pues cuando yo no era cristiano no me costaba tanto, las cosas no eran tan difíciles para mí. Pero oye, no cortes la cruz, llévala tal como está.
La vida cristiana no es fácil, como pueden pintar otros tipos de vida. Pero cualquier otro estilo de vida te llevará a una muerte eterna, a la condenación eterna, o como conocemos todos, al infierno. Cualquier otro estilo de vida fuera de Cristo Jesús, no hay salvación. Pero hay una buena noticia. Los que dejaron la excusa a un lado, los que por fin dan el paso de seguir a Cristo, los que deciden cargar la cruz a pesar de lo difícil, de lo larga, de lo pesada que está. Los que deciden dar ese paso y dicen, oye, ¿qué son? Pues lo que me queda de vida, toda una eternidad. Porque esto es lo que nosotros vivimos aquí. No se compara en nada lo que nosotros viviremos por toda la eternidad. ¿De qué te vale ganar el mundo entero? Conquistar todo en tu vida, pero luego perder tu alma. Y para estos que decidieron dejar las excusas a un lado, para estos que decidieron por dar ese paso, llevando su cruz cada día, para estos, para nosotros, nos espera una vida eterna, el paraíso. Lo anhelamos todos los días, lo anhelamos con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y aquí, el tiempo que nos queda, intentamos transmitir eso a los demás porque eso es lo más maravilloso que nosotros podemos vivir. Hermanos, yo cambiaría todo en mi vida, todas mis posesiones, todas las cosas, para que una persona verdaderamente entregara su vida a Cristo. Fijaros si, eso yo lo digo porque es lo máximo que yo puedo aportar, pero fijaros si es importante la vida de una persona que Dios entregó a su único hijo para que pudiera sufrir, padecer, morir en nuestro lugar, en tu lugar, en mi lugar. Se ha pagado un alto precio para que para que tuviéramos la posibilidad de, de sellar nuestro pasaporte para la eternidad. Y este sello es con la sangre de Cristo. Solo a través de Cristo hay salvación. Si hoy escuchas este mensaje y decides seguir tu vida, que sepas que hoy estás teniendo la oportunidad de tu vida. Hoy estás teniendo la oportunidad de tu vida. Un día yo dejé las excusas a un lado y el Señor me ha traído donde estoy. No ha sido fácil desde tantas cosas han pasado. Yo siempre digo que la deportación, he sido deportado y todo en un momento determinado por ser extranjero. Tantas cosas han pasado, tantos años hemos tenido que sufrir, Sara y yo, procesos y procesos que hemos vivido, pero doy gracias a Dios, porque todo lo que hemos vivido me han moldeado y me han hecho llegar donde yo estoy. Así que no es fácil, pero al final, todo valdrá la pena. Todo valdrá la pena.
Termino con este versículo que se encuentra en Deuteronomios 30, el versículo 15 y el 19, que dice así: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. El versículo 19, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre las bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Y yo espero que de aquí en adelante tomemos la decisión de elegir la vida, de elegir